buenas tardes. Queremos saludar a todas las mujeres, hombres, compañeras, compañeros que nos siguen el día de hoy en nuestro espacio de lanzamiento sobre los debates en Capitalismo Hoy, que quiere proponer el colectivo de Revista Izquierda del seminario Marx Vive. Consideramos que capitalismo hoy son unos debates inaplazables que requerimos discutir colectivamente en torno a la crisis capitalista que se viene gestando desde hace largo alcance, pero que tiene unas expresiones concretas desde el 2008 y que ha venido teniendo unos impactos donde se profundizan las desigualdades, las exclusiones y las explotaciones de las mujeres y los hombres a nivel mundial y particularmente de nuestra América. En nuestra primera sesión vamos a contar con la valiosa participación de la profesora Silvia Federici, quien va a hacer una presentación titulada Epidemia y crisis capitalista, una perspectiva feminista. Ustedes saben que la profesora Silvia Federici es una escritora, profesora y activista feminista. Se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista. Es autora de diversas obras, entre otras y quizá las más conocidas y las más leídas aquí en Colombia tenemos Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, La Revolución Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Ella ha venido, digamos, particularmente la editorial Traficante de Sueños ha hecho un ejercicio muy interesante de impulsar su obra. Profesora Silvia, queremos agradecerle desde el espacio de la revista Izquierda y el seminario Marx Vive su disposición a acompañarnos el día de hoy. Como lo decíamos hace un momento, para nosotros es muy importante poder tener diferentes miradas y diferentes lecturas desde la perspectiva crítica y especialmente desde la perspectiva marxista sobre la crisis del capitalismo. Nosotros entendemos y hemos venido insistiendo que es una crisis de carácter multidimensional, que es una crisis que en efecto golpea de manera mucho más fuerte a los países periféricos, en unas condiciones de economías dependientes, pero sobre todo también a las mujeres que son las más precarizadas. Los datos recientes de la pandemia demuestran cómo las mujeres somos las que hemos perdido mayoritariamente los puestos de trabajo y somos las que mayoritariamente han sido golpeados sus salarios, esto sin contar todos los escenarios de violencia sexual, el aumento de los índices de feminicidio, que quizá es una de las situaciones más dramáticas que se viven hoy en la región latinoamericana y del Caribe. Bueno, queremos introducir esta discusión señalando, y de ahí el tema del capitalismo hoy, que la crisis que vivimos hoy a nivel mundial y particularmente en América Latina y Colombia no es resultado de la pandemia del COVID-19, sino que es resultado de este sistema social, de esta forma como se organiza el capitalismo, que expresa las contradicciones en el modo de producción y que expresa sobre todo la profunda violencia de este método, de este modo de dominación política. En Colombia particularmente, y la profesora Silvia quizá lo tiene claro y ha podido hacer el rastreo, hoy somos víctimas de una profunda violencia a través de o haciendo uso de la pandemia. El Ejecutivo ha fortalecido sus poderes de excepcionalidad y cada vez recorta más la democracia. Tenemos que decir que ya son alrededor de 1.010 líderes y lideresas sociales asesinados por luchar por la paz y 228 excombatientes de FARC también han sido asesinados a manos de la violencia represiva del que somos víctimas en el país. Bueno, profe, le agradecemos. Vamos, como les queríamos contar al público, vamos a contar con la intervención de la profesora Silvia, alrededor de unos 50 minutos para que ella pueda compartir con nosotras y nosotros las experiencias, la lectura que tiene sobre esta epidemia y crisis desde una perspectiva feminista, que es una impronta muy importante que queremos imprimirle a las reflexiones que vamos a proponer en este espacio. Posterior a la intervención de la profesora Silvia, vamos a abrir un espacio de preguntas. Ustedes a través del Facebook Live que están haciendo el seguimiento, ahí pueden
plantear sus preguntas y nosotros las vamos a ir recogiendo y las vamos a poner aquí en este espacio. Bueno, sin más preámbulos, profe, muchas gracias. Bienvenida a este espacio y le damos un saludo y le extendemos un abrazo desde la distancia. Muy bien, muchas gracias Carolina y muchas gracias a todas y todos por invitarme a esta conferencia tan importante en este momento. Claro que estamos viviendo una crisis global, pero es una crisis que no nace, como usted ha dicho justamente, que no nace con la epidemia, que no nace con el COVID, ¿no? Es una crisis fundamental, ¿no? que se desarrolla en primer lugar porque vivimos en un sistema social, un sistema capitalista que en toda su historia, en cada momento, ha desvalorizado la vida humana, ha desmantelado las condiciones primeras por nuestra reproducción. Y aquí yo creo que es importante subrayar que una perspectiva feminista, ¿no?, nos hace ver como una perspectiva, ¿no?, que llega de los países colonizados, ¿no?, porque son los que han sido desde abajo se puede ver la verdad de este sistema, ¿no?, que vive de una crisis a la otra y que todavía en sí mismos es una crisis, porque la sociedad capitalista se funda sobre la explotación del trabajo humano, se funda sobre la acumulación de la riqueza privada. Entonces, en cada su momento, ¿no?, ha prácticamente subvertido la capacidad de la gente. Esto yo creo que es muy importante para ver que no es el problema que enfrentamos, no es el problema de salir del COVID, ¿no?, o el problema de salir de una crisis inmediata. El problema que enfrentamos es el problema del cambio social, de cómo podemos cambiar este sistema, ¿no? Bueno, en asunto es de lo que yo quiero hablar, ¿no?, esta noche, compartir. Entonces, el COVID, la epidemia, la crisis, es una crisis política. Importante es decir que antes de ser una crisis de salud, es una crisis política, porque la epidemia, el COVID, la crisis del COVID es una crisis anunciada, ¿no? Es una crisis anunciada. Por muchísimos años, sistemáticamente, a pesar en forma diferente, en cualquier parte del mundo, los gobiernos han cortado todas las subvenciones, todas las inversiones en la reproducción de la vida cotidiana, los servicios sociales por los mayores, por los niños. También han adoptado política, el capitalismo internacional, ¿no?, promovido política, ¿no?, que desplazan millones y millones de personas. Las grandes olas migratorias que hemos visto, ¿no?, en estas décadas, ¿no?, son exactamente el resultado del desplazamiento continuo, la privatización de la tierra, ¿no?, la industrialización de la agricultura, comercialización de la agricultura, ¿no? Todo esto ha consecuencias, efectos inmediatos, ¿no?, sobre la vida de la gente, ¿no? Es claro que hemos vivido, sobre todo en las últimas décadas, un proceso de empobrecimiento creciente a nivel global. Aquí Marx tenía razón, que el desarrollo del capitalismo va a crear, ¿no?, siempre más, ¿no?, poblaciones que son despojadas, desplazadas, empobrecidas. Y entonces, ¿no?, la crisis no es una novedad. En realidad, podemos ver que en los últimos 30 años, más o menos, ¿no?, mirando con una mirada global,
¿no? Las epidemias, ¿no? Una epidemia después otras. En África, ¿no? En América, la dengue fever, ¿no? Toda la epidemia de meningitis, ¿no? Epidemia de... Ha sido como un continuo de cólera y por eso que, ¿no? Es claro que es una situación que se enfrentamos una crisis sobre todo no política. Y bueno, entonces yo creo que es importante ver, ¿no? La pregunta que nos ponemos ahora también es ver cómo esta crisis va a ser usada. Porque es claro que ya se puede ver un proceso de reestructuración del empleo, un proceso de reestructuración de la economía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las grandes subvenciones que se están dando a las compañías como compañías de aerolínea, como compañías comerciales para compensarla de la pérdida, ¿no? que están sufriendo, la pérdida. Aquí se habla de un transfer de capital inmenso desde abajo. Se está reproduciendo más o menos lo que ha pasado en el 2008, ¿no? Cuando la crisis del 2008 se ha resuelto con un transfer desde de dinero, de recursos, de capital, ¿no? Desde abajo, ¿no? A la cima. Es lo que estamos viviendo hoy, porque nos parece claro que en los meses que vienen se va a usar, ¿no? Esto despensa del Estado, ¿no? En forma para cortar lo que resta del sistema del welfare, para cortar los que resta del sistema de los servicios sociales, de las pensiones, de las inversiones en toda la reproducción de la vida cotidiana. Entonces, el problema que enfrentamos no es solamente la gran mortalidad, ¿no? que sigue, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada día incrementa el número de las personas que son infectadas, ¿no? Porque aquí también hemos visto que el Estado no tenía ninguna preparación, ¿no? Que había prácticamente desarrollado, ¿no? Había completamente, como se dice, subdesarrollado el sistema de la sanidad social. Así que se ha encontrado sin una preparación adecuada para frente a la crisis. Pero podemos ver que ahora esto se va a incrementar, ¿no? La estructura que se está, ¿no? que se está introduciendo es una estructura que siempre más, ¿no? nos aísla unos de los otros. Por ejemplo, es claro que muchas formas de trabajos que ahora se han, ¿no? confinado al hogar, ¿no? van a ser permanentemente reestructurados, ¿no? en forma doméstica. Y también mucha forma de educación, ¿no? Como ya se está pasando, muchos estudiantes de la escuela elemental hasta a la universidad. Ahora la casa se está transformando, ¿no? en una escuela también, ¿no? Y esto es un proceso, ¿no? Es un proceso que no es completamente nuevo, ¿no? Porque yo creo que es importante ver, ¿no? que a pesar de la ideología que en estos años, ¿no? las mujeres
en muchas partes del mundo se han emancipado porque han buscado trabajo asalariado, porque han buscado trabajo asalariado, que en realidad, y que entonces las mujeres han cortado muchísimo el trabajo doméstico, ¿no? Se habla de que las mujeres han dejado la casa y que hoy salen de la casa para trabajar, y esto es celebrado como una forma de gran emancipación. Pero en realidad hemos visto que poco a poco, en las mismas décadas, muchísimas formas de servicio que una vez se desplegaban en el público, hoy, ¿no?, han regresado a la casa, ¿no? Por ejemplo, muchas formas de servicios médicos que una vez se hacían en una clínica, ¿no? En un lugar público, ¿no? Poco a poco se han, ¿no?, reconfinado al hogar, ¿no? Por ejemplo, hay compañías médicas en los Estados Unidos que producen herramientas médicas, ¿no? Así que se puede hacer la diálisis, ¿no? Como en la cocina, como en el cuarto. Entonces, vemos un proceso que siempre más intenta, por un lado, ¿no?, reducir el costo del trabajo por los empleadores, ¿no?, que siempre más pone formas de trabajo que se despliegan aisladas, ¿no?, que, ¿no?, incrementa enormemente el trabajo de las mujeres, ¿no?, que reinveste. Hay un reinvestimiento, una nueva inversión de domesticidad, de trabajo doméstico, en el caso de las mujeres, ¿no?, que ya, ¿no?, crea una crisis muy, muy explosiva. Es importante decir que no es una crisis nueva, ¿no? La posibilidad de conciliar el trabajo fuera de la casa, el trabajo en el hogar, ya por muchísimas mujeres era una lucha cotidiana, una lucha continua, ¿no? Porque por muchísimas mujeres ha significado una vida totalmente consumida por el trabajo, una vida donde no hay espacio de regeneración. Y todavía con el COVID, con la pandemia, ¿no?, esto se ha intensificado enormemente. Hoy muchísimas mujeres viven esta situación imposible, que es de, ¿no?, trabajar y continuar un trabajo fuera, ¿no?, a través del Zoom, ¿no?, al mismo tiempo ocuparse de los niños, de la niña, que son también a la casa, ¿no? Ayudarlo, porque no es fácil por los niños mismos, no es fácil poder utilizar el Zoom, poder, ¿no?, utilizar las lecciones que son impartidas con la internet. Entonces necesitan la ayuda de su mamá, ¿no? Y ella, por ejemplo, no, nos han dicho que el número de artículos académicos o de artículos que las mujeres están escribiendo en este periodo se ha bajado enormemente. Los jornales académicos han verificado que por muchísima, por ejemplo, enseñante académica que hoy son al hogar, ¿no?, la posibilidad de continuar a hacer de cerca, escribir, ¿no? No hay, no está. Sin hablar naturalmente de todas las tensiones y las violencias, ¿no? Sabemos que la casa ha sido tradicionalmente un lugar donde por la mujer no es un lugar seguro. Muchísimas mujeres en la casa se enfrentan a una violencia porque no tienen la posibilidad de la independencia económica de poder salir si tienen un esposo, ¿no?, que es violento. Y hoy esta posibilidad no hay, ¿no? Continuamente aquí escuchamos historias de mujeres que llaman
llaman los servicios que una vez podían ayudarla y todavía no, hoy no hay respuesta, porque en el nombre del COVID todos los servicios se están cortando. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva por el futuro, ¿no? La perspectiva por el futuro, yo creo que aquí el discurso de pensar la crisis capitalista en general es extremadamente importante, ¿no? Es extremadamente importante porque un elemento que yo creo es parte del contexto que enfrentamos, ¿no? Es esta lamentación que desde muchos años, ¿no? La cima, el capital internacional, ¿no? Sigue haciendo que no consiguen tipo de acumulación suficiente, ¿no? Entonces, por muchos años, ¿no? Hay una denuncia del capital que son en crisis, ¿no? Porque se refleje la prueba de esta posición es que el tipo de interés hoy sobre el dinero es muy, muy bajo. En algunos casos es 1% o también 0%, que en perspectiva de la historia del capital es una novedad, ¿no? También el tipo de crédito ha sido mucho bajo, ¿no? En varios países del mundo, en muchos lugares hay como una crisis de ceros, ¿no? Entonces, esto es un capitalismo que, ¿cómo se puede decir? Está haciendo como una huelga, a pesar que los capitalistas individuales, ¿no? Como el jefe de Amazon, ¿no? Están acumulando riquezas sin precedente, ¿no? Se habla que pronto vamos a tener los primeros trillonarios, no millonarios, no billonarios, mas trillonarios, como el jefe de Amazon, ¿no? Pero a pesar de este enriquecimiento increíble, ¿no? De individuos, de compañías particulares, el capitalismo en general declara de ser en crisis y lo muestra, como decía antes, ¿no? Con un tipo de interés muy, muy bajo sobre el dinero para incentivar las inversiones y también con un tipo de crédito muy, muy bajo. Esto nos debe hacer reflexionar, porque no si vamos a reflexionar sobre esta historia de 500 años de despojo del mundo, 500 años de colonización, 500 años de acumulación de desigualdades, ¿no? De esclavitud, ¿no? De colonización brutal. Y si vamos, ¿no? A considerar sobre todo la última década con el proceso de la crisis de la deuda y del ajuste estructural, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que es completamente endeudado, ¿no? A partir de los años 70, mano a mano con el ataque a los bienes comunes, con el ataque, ¿no? Con la privatización de las tierras, ¿no? Hemos visto también el uso del débito, de la deuda, el uso de la deuda como sistema de explotación y de despojo, ¿no? De la deuda nacional y también de la deuda individual. Y aquí también, ¿no? Las mujeres son las primeras. Yo no sé, en Colombia, en los Estados Unidos, las mujeres que tienen un trabajo asalariado son generalmente la mayoría completamente endeudadas, porque los trabajos que buscan no son suficientes, no son suficientes a garantizarle una autonomía económica. Entonces, deben endeudarse
para compensar todas las necesidades de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a través de la deuda, a través, ¿no?, del ajuste estructural, a través de la imposición de sistemas económicos que han empobrecido millones de personas, ¿no? ¿No? Se ha creado una crisis mundial por la mayoría de la población del mundo. Y todavía estos señores nos dicen hoy, ¿no?, que esto no es suficiente. Nos dicen que esto no es suficiente, ¿no?, que necesitan, ¿no?, forma más eficiente, lo que significa más explotativa, ¿sí?, de trabajo y de relaciones con los bienes naturales, ¿no? No es un accidente, me parece, que hoy, ¿no?, el sector trainante, el sector que lidera el desarrollo del capitalismo es el sector energético, ¿no? Es el sector energético. Porque el sector energético, ¿no?, el tipo de desarrollo que se funda sobre el sector energético, un tipo de desarrollo que permite una explotación general muy avanzada. Por ejemplo, cada uno de nosotros, es una cosa que necesitamos, ¿no?, recordar, cada uno de nosotras y nosotros, ¿no?, paga a las compañías petroleras, ¿no?, toda la vez que usamos la luz, toda la vez que usamos comidas, que usamos productos, ¿no?, que no son de producción completamente local. Entonces, es una forma del sector energético también que no emplea muchísimas personas. Es una forma de sector que permite una explotación muy larga, muy fundamental, y también, ¿no?, permite un avance, ¿no?, en el despojo de los recursos naturales. Entonces, en conclusión, yo creo que es importante ver que no hay solución temporáneas, que no hay solución temporáneas. Es claro que es importante responder con forma de solidaridad, con ayuda mutua, ¿no?, que responden inmediatamente a la necesidad más fundamental. Y todavía la problemática que nos enfrenta es una problemática de cómo vamos a cambiar el sistema social. Porque este sistema social es un sistema social que es necesariamente fundado sobre la desvalorización, sobre la explotación. Entonces, lo podemos verificar hoy, que una vez más, ¿no?, después de un periodo muy largo, ¿no?, de intensificación de la explotación del trabajo, intensificación de la apropiación de los bienes naturales, ¿no?, que nos está creando situaciones catastróficas como la que vivimos hoy en California, donde, por ejemplo, 6 ciudades han quemado, ¿no? El uso salvaje, la destrucción salvaje del medio ambiente está creando situaciones que son verdaderamente apocalípticas, ¿no?, en varias partes del mundo. Entonces, yo creo que la problemática es cómo vamos a actuar un cambio social. Claro que la respuesta es una respuesta que, ¿no?, tienes formas diferentes a segunda de los lugares, etc. Y todavía hay algunos puntos fundamentales, ¿no? Primero, yo pienso que aquí debemos distanciarnos mucho de la posición de Marx, porque yo he aprendido muchísimo de Marx, sobre todo, creo que Marx nos da
¿no? Las herramientas para comprender el mecanismo que regla la sociedad capitalista, ¿no? Los mecanismos que le permiten de perpetuarse. Y todavía tiene límites muy grandes también. Por ejemplo, un límite muy grande de la perspectiva marxista es que no ha visto todo el trabajo de reproducción, ¿no? Marx, los marxistas en género, ¿no? Se han concentrado sobre la fábrica, sobre el trabajador industrial asalariado, como el sujeto primero de la acumulación capitalista y también el sujeto primero, ¿no? De la revolución, ¿no? Y todavía todo el gran mundo, el universo de actividades de la reproducción, ¿no? Como el trabajo doméstico, la procreación, como la sexualidad, la relación familiar, es que no, bueno, las feministas nosotras hemos visto muy bien que estas no son relaciones personales, ¿no? Más que en realidad son relación de producción, porque el capitalismo no se ha apropiado de toda la esfera dicha privada, se ha apropiado de la esfera doméstica, ¿no? Se ha apropiado del trabajo de las mujeres, trabajo no pagado, ¿no? La ha puesto al servicio de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un límite muy importante. También Marx, ¿no? Reconoce la existencia de la colonización, reconoce la existencia de la esclavización y todavía la creación de desigualdades, ¿no? Esta sistemática estrategia sin la cual yo creo que el capitalismo nunca habría podido reproducirse. Sin esta creación continua, como yo he escrito en un libro, el capitalismo no solamente acumula la riqueza privada, pero también acumula las desigualdades. Hoy lo vemos muy bien. Los que mueren en mayoría son o mujeres o de proletarias, o son personas, ¿no? De la población negra de los Estados Unidos, migrantes, ¿no? Hay como una mapa social y geográfica, ¿no? De la epidemia. Y esto no es nuevo. Esto siempre ha sido así. Los que mueren son sobre todo los pobres, ¿no? Entonces, el capitalismo, Marx no ha visto esta producción de desigualdades, que es una cosa muy, muy, muy central. Pero aquí, pensando el futuro también, hay otro elemento que yo creo que son importantes de crítica, ¿no? A la visión de Marx, que es, ¿no? Este optimismo que él tenía, ¿no? Con referencia a los efectos de la industrialización, ¿no? La industrialización de larga escala. Marx pensaba que como el desarrollo del capitalismo, ¿no? Promovía un gran proceso de industrialización a nivel global, que el efecto era como una unificación, ¿no? Unificación, la creación de un único mundo. Una unificación de los explotados. Pero hemos visto que no es así, ¿no? Que en realidad la globalización de la industrialización está destruyendo el medio ambiente. En realidad no ha creado una unificación, mas se ha realizado en forma que continuamente crea nueva diferencia, nuevas divisiones, ¿no? Entonces yo creo que debemos distanciarnos y pensar también fuera, ¿no? De una óptica que nos viene de Marx, ¿no? Creo que la importancia de Marx es de ver que vivimos en una sociedad
donde la injusticia se funda sobre la explotación del trabajo humano, ¿no? Una sociedad donde la explotación, ¿no? Es, como se dice, la lógica, el principio que mueve todo, ¿no? Que entonces el primer cambio social es poner fin a esta explotación y también la privatización de la riqueza natural y la riqueza social que hemos producido. Estos son dos fundamentos importantes. Lo que significan hoy. Yo creo que aquí también el aporte del feminismo es importante, pensar al futuro, pensar en una sociedad, a una lógica más allá del capitalismo, ¿no? Y es una lógica que no se puede, ¿no? Como se dice, posticipar, ¿no? A un futuro que nunca viene, que se debe implementar, realizar a partir del presente, ¿no? Es una lógica que debe, en un sentido, como se dice, dar una vuelta, como el pensiero de Marx, ¿no? De enfocarnos no en la producción, no enfocarnos no a partir de los cambios del proceso de producción de la mercancía, a partir de los cambios en el proceso de la reproducción de la vida, a partir de los cambios de las actividades, de la organización de las actividades que reproducen nuestra vida. Yo creo que este cambio de mirada, este cambio ha sido un importante contributo y hoy lo vivimos en la lucha que se da en gran parte del mundo, a partir de la América Latina. Yo siempre cito mi experiencia, ¿no? Que he hecho, ¿no? Visitando comunidades en Argentina, en Brasil, en México y cambiando con compañeras también en Colombia, donde he aprendido mucho, sobre todo del tipo de lucha que las mujeres están liderando en América Latina como en otras partes del mundo. Porque son luchas que parten del proceso de la reproducción. Son luchas que comprenden, por ejemplo, que si no somos capaces de defender la tierra, las aguas, los mares, los bosques, el aire, no podemos ser capaces de conseguir, ¿no? Alguna posibilidad de salir de este sistema económico y social tan perverso, ¿no? Entonces yo creo que hoy la lucha de las mujeres, ¿no? Que es una lucha que, bueno, es, claro, una de las razones por la gran violencia que se está desplegando contra tantas mujeres campesinas, indígenas, ¿no? ¿No? Es una lucha que nos da unas imágenes de lo que hoy es fundamental cambiar en esta sociedad, ¿no? Porque es una lucha que mira a un proceso de reapropiación, a un proceso de reapropiación de la medida más importante por la reproducción de nuestra vida. El capitalismo empieza con el gran despojo, el proceso de la acumulación originaria, ¿no? Empieza con la separación de los campesinas, campesinos de las tierras, ¿no? Con la creación de una población de gente que no tiene nada sino su trabajo, ¿no? Y que son obligados a aceptar cualquier tipo de vida, porque no controlan. Hoy, ¿no? Vivimos en un sistema de acumulación primitiva permanente, acumulación ordinaria permanente, ¿no? El capitalismo la respuesta del capitalismo a su crisis es continuamente despojar, separar campesinos, indígenas, obreros, obreras, de su trabajo, de su tierra, de su medida de sustentamiento,
y crear un mercado laboral de migrantes, de gente sin cualquier recurso, sin cualquier tipo de protección, así que pueden ser explotados tan intensamente como lo quieren. Y aquí la guerra también tiene un papel fundamental. La guerra es una medida de explotación, es una medida de expropiación, es una forma de acumulación originaria, ¿no? ¿No? Entonces, en este cuadro, en este contexto, ¿no? Poner la reproducción al centro, ¿no? Empezar un proceso de reapropiación, ¿no? De la forma más fundamental, como la tierra, los bosques, de defensa, y también, ¿no? A organizarnos para recanalizar la riqueza social, ¿no? Y ponerla al servicio no de actividades destructivas, mas de actividad que reproducen nuestra vida. Esto yo creo es la gran ¿cómo se dice? Problema de nuestro tiempo. Y yo creo que aquí, ¿no? Claro, debemos pensar a forma de consolidar las coaliciones de varios movimientos, juntar la lucha por el hogar, la lucha por la salud, la lucha contra la destrucción del medio ambiente. Y todavía, al mismo tiempo, yo creo que es importante el proceso de politicizar la reproducción cotidiana de nuestra vida, de comprender que organizando a nivel de la producción es actividad política, que la reproducción no es algo de diverso, de diferente, ¿no? Del activismo político. Yo creo que por muchísimo tiempo esto ha sido un problema en tantos movimientos sociales, ¿no? Aquí la protesta, aquí la actividad política, se van en la calle, se van en la plaza, pero todo sigue de la misma forma, ¿no? En la vida privada. Y aquí también una perspectiva feminista nos dice que no, ¿no? Que no se puede en realidad construir un movimiento que tiene continuidad, que tiene fuerza, que es capaz de enfrentarse al Estado en forma de continuativa, no un movimiento que hoy surge y mañana desaparece, ¿no? Un movimiento que construye, ¿no? Sin, ¿no? Cambiar a partir del presente, reestructurar a partir del presente nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí yo creo que lo que yo llamo las políticas de los comunes, ¿no? Aplicar al proceso de la reproducción, el concepto para mí el concepto del común, la política de los comunes significa tres cosas, fundamentalmente, ¿no? Tres cosas. Una es que es la sociedad, ¿no? Allá del capital. Una es una sociedad donde se comparten los recursos naturales, los recursos que producen, la riqueza que se produce. Entonces, compartir en forma egalitaria. Claro, compartir en forma egalitaria entre los que se comprometen, ¿no? Se comprometen a trabajar por estos recursos. En segundo lugar, la cooperación del trabajo, ¿no? El trabajo como forma de cooperación. Por tercer lugar, ¿no? Activar el principio de autogobierno, la capacidad de tomar decisiones, recuperar el poder decisional, ser capaz de recuperar el poder decisional. Bueno, yo creo que estos tres elementos son los elementos que deben estructurar, guiar, ¿no? A nuestra relación a la reproducción hoy, ¿no? Yo creo que ya muchísimas mujeres lo están haciendo, sobre todo en varios lugares de América Latina,
¿no? Porque, por ejemplo, en frente a la crisis, si vamos a ver en estas últimas décadas cómo las mujeres han respuesto en Chile, en Argentina, en varios lugares de México, cómo responden a la crisis. Una de las respuestas es juntar sus recursos, a compartir, ¿no? Por ejemplo, y también organizar formas de reproducción más cooperativa, ¿no? La gran invención, las olas comunes, por ejemplo, ¿no? Como siempre en frente a la crisis, ¿no? Sean en los barrios de Santiago después del golpe de Chile, ¿no? Sea en Argentina, ¿no? En el 2000, las mujeres que traen las olas de la calle. Es un ejemplo que puede ser limitado y todavía nos dice mucho. Esto de unirse, de comprender que no se puede enfrentar el Estado, el capital aisladas, de crear esta forma de cooperación, ¿no? Que, bueno, los huertos urbanos, los merenderos, los comités por ¿no? dar un vaso de leche a los niños, las niñas, todas estas cosas, ¿no? Que son cosas que no solamente garantizan nuestra vida, nos permiten de vivir, todavía garantizan también, ¿no? Crean lazos afectivos, crean solidaridad, circulan informaciones, circulan conciencias, dan confianza, ¿no? Crean mucha más confianza, ¿no? Entonces crean como un tejido social que permite a la gente de enfrentarse con más fuerza al Estado. No es solamente hacer, ¿no? Decir, bueno, el Estado no te da, olvidamos el Estado. No, no se puede, porque el Estado no nos olvida. Si nos olvidamos del Estado, el Estado nos olvida. Entonces, enfrentarse al Estado para empezar un proceso de reapropiación y también para derrotar toda esta forma de control social, los carceles, la policía. Hoy estamos viviendo en los Estados Unidos un momento donde esta violencia institucional, esta violencia estatal, sobre todo contra de la población negra, ¿no? Es verdaderamente brutal. A nivel más general, están enfrentando formas de control social, ¿no? Y aquí también el COVID, ¿no? Da una oportunidad, ¿no? A los gobiernos de introducir formas de control, ¿no? Por eso que debemos estar muy cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Que el COVID no sea, como yo creo que lo quieren, un laboratorio, ¿no? Que el COVID se está transformando en un laboratorio, ¿no? Para pensar nueva forma de trabajo, nueva organización, más explotativa de trabajo y también nueva forma de control social, ¿no? Entonces, es importante ver que en este contexto crear forma más cooperativa, ¿no? No, más solidaria, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es la diferencia entre la derrota y la capacidad de una respuesta. Y yo creo que aquí, claro, que ¿no? La respuesta es también forma de violencia estatal muy fuerte, ¿no? Y por último lugar, ¿no? La cuestión de las decisiones, la capacidad de decidir. Y aquí, bueno, estamos discutiendo con tantas compañeras cómo hacer, crear nuevos espacios. Por ejemplo, crear espacios donde podemos encontrarnos, ¿no? Las que viven en la comunidad o que trabajan y las que trabajan en las instituciones, ¿no? Aquí el COVID nos ha dado ideas también, porque
por ejemplo, ¿no? Hemos visto la necesidad de juntarnos, ¿no? A las que trabajan en los hospitales, las enfermeras, las enseñantes, ¿no? De no permitir al Estado que nos separa, que nos divida, que es lo que siempre hacen, ¿no? Dicen a la persona que, bueno, no, la cosa va mal en el hospital porque hay esta enfermera que no son capaces, etc. Con la escuela siempre hay como una división, muchas veces, entre enseñantes y padres, ¿no? Entonces, crear espacios donde podemos crear, ¿no? Forma de tomar decisión colectivamente, discutir qué tipo de servicios queremos. No solamente luchar en la calle, en la plaza, para obtener más servicios, pero organizarnos desde abajo para comprender qué tipo de servicios queremos, qué tipo de cura cuando llegamos a los hospitales. Ya ahora hay mujeres negras en las comunidades negras de color en los Estados Unidos, donde las mujeres no quieren ir al hospital solas, porque tienen miedo que no la van a respetar, que no le van a dar las terapias que necesitas, ¿no? Y que se deben parir, ¿no? A la vez de pensar a su cuerpo, a este momento de su vida, deben pensar, ¿no? A cómo defenderse de la institución, de los doctores, etc., ¿no? Entonces, todo esto es una que estamos discutiendo, porque el COVID es un momento de vuelta. Sin duda es un momento de vuelta. Es un momento de vuelta porque se encuadra, ¿no? En una crisis capitalista que continuamente se reproduce. Como decía Marx, la crisis siempre se reproduce y siempre en forma más intensa y más destructiva, ¿no? El discurso todavía es que, bueno, Marx era muy optimista. Él pensaba que al fin la crisis podía llegar a un momento de ruptura, una gran ruptura. Bueno, no, es claro que esta ruptura hasta hoy no ha llegado, ¿no? Marx nos ha dado mucho enseñamiento sobre comprender qué es el capital, pero ¿no? Esta inevitabilidad de la ruptura del proceso, del advento de un proceso revolucionario a partir de la crisis del capital, hasta ahora no se ha verificado. Y yo creo que es importante, ¿no? Reflexionar sobre por qué. ¿Cuáles son los asuntos, cuáles son los límites del discurso marxista, ¿no? Que a pesar de su importancia, continua importancia, a pesar de esto, ¿no? Todavía nos ha dado una visión que hasta ahora no ha sido capaz de realizar. Y yo creo que aquí, ¿no? El aporte, sobre todo de los sujetos, que, bueno, en el discurso marxiano de la tradición marxista han sido marginalizados. Las mujeres proletarias, campesinas, indígenas, ¿no? Los descendientes de los esclavos, los que son descendientes o viven en situaciones coloniales, ¿no? Los que ¿no? Han visto un capitalismo diferente, ¿no? Solamente del capitalismo del salario, que ya es un capitalismo de gran explotación, ¿no? Y han comprendido también cómo este sistema capitalismo ha necesitado construir regímenes diferentes, ha necesitado construir formas de trabajo, formas de explotación diferentes, en desigualdades, que ha sido justificado con el racismo, con el sexismo. Yo creo que es importante a partir de un discurso feminista y también un discurso antirracista, ¿no?
comprender que, ¿no?, el discurso del común también es un discurso que debe preocuparse en cualquier paso que toma, ¿no?, de subvertir todos la medida en la cual la sociedad capitalista nos ha dividido históricamente y sigue dividiéndonos. Porque no podemos pensar, ¿no?, de salir de esta sociedad, ¿no?, sino sistemáticamente en cualquier política adoptamos, ¿no? Ponemos estos dos principios al centro, que es el principio de la importancia de la valorización de la reproducción social, el principio de poner la vida al centro y del principio de no permitir que nos dividen y no permitir, ¿no?, que nuestra prosperidad sea al costo del sufrimiento de otras personas. Bueno, y aquí me paro. Gracias. Profesora Silvia, muchísimas gracias por su conferencia, por los elementos que nos ha planteado. Yo creo que usted pone en el debate asuntos que son centrales para discutir hoy. Yo quisiera solo muy rápidamente recoger 4 ideas gruesas que me parece contribuyen bastante para pensar los problemas que vivimos hoy, particularmente en América Latina y en Colombia. Hay un asunto sobre el cual este espacio de capitalismo hoy se interroga bastante y en efecto es como usted nos lo ha propuesto, es que esta crisis capitalista no es una novedad y que el asunto radica en poder comprender cómo es usada por las clases dominantes y particularmente cómo esta emergencia sanitaria que en efecto expresa es una crisis política del COVID va a permitir y está permitiendo nuevas formas de control social. Lo hemos vivido un poco, América Latina vivía en octubre, desde el año pasado, una intensa movilización social y popular que se desplegó por Chile, Ecuador y Colombia y que buscó justamente en el marco de este proceso que vivimos con el COVID contenerse, pero que pese a eso la gente sigue saliendo a las calles. Fue muy interesante, hace 3 días las mujeres y el movimiento feminista latinoamericano se tomó las calles para exigir el derecho al aborto, para que la mujer podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, nos parece muy importante esta advertencia y este llamado que usted hace a ver cómo el COVID va a ser usado para pensar nuevas formas de control y explotación social. Hay un segundo asunto que también queremos dejar o resaltar de todas las ideas que usted nos ha propuesto, y es esa caracterización que nos hace del capitalismo y sobre todo destacar ahí 4 elementos. Uno, el peso cada vez más creciente que tiene la deuda. Hoy hay una campaña muy amplia a nivel mundial y a nivel latinoamericano sobre el no pago de una deuda que es ilegítima y la necesidad de hacer una auditoría a esa deuda, porque como usted lo ha señalado, realmente lo que expresa esa deuda es una transferencia de capital de abajo hacia arriba y que ha aumentado, digamos, la riqueza de unos pocos trillonarios que hoy tenemos en el mundo. Otra característica central de esa crisis del capitalismo que usted nos indica es, de esa expresión del capitalismo hoy es soportarse sobre el despojo de los bienes comunes en América Latina, particularmente no solo de los naturaleza, sino de la posibilidad del despojo, sobre todo del conocimiento que estamos sufriendo a través de la privatización de nuestras universidades, pero también el no reconocimiento de los saberes de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. Un tercer asunto que nos parece muy importante en la crítica o en la caracterización que usted ha hecho, en efecto, es los aportes y las contribuciones del pensamiento marxista y de la obra de Marx para entender las contradicciones sistémicas, para entender particularmente un poco cómo se explican las crisis del capitalismo permanentemente, digamos, lecturas que son muy valoradas hoy para entender la crisis capitalista que asistimos, para entender que es una crisis del sistema social y no una crisis solamente por problemas de consumo o demás.
Y un cuarto asunto que creo que es el central y es cómo nos pensamos colectivamente la transformación de este sistema social, cómo logramos este proceso de reapropiación, cómo ponemos el problema de la reproducción como un asunto político fundamental, y en este horizonte la política de los comunes que usted nos propone es central en el debate. Quisiera cerrar entonces un poco recuperando y acá y reconociendo en el trabajo que ha propuesto la profesora Silvia la fuerza y la vitalidad que tiene el movimiento feminista para ayudar a impulsar estas transformaciones hoy, y el poder y la necesidad de reconocer las múltiples formas de explotación y de violencia de las que somos objeto las mujeres, porque este sistema, como usted lo señalaba, se soporta sobre la explotación de la fuerza de trabajo, pero se soporta también particularmente sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Bueno, quería solo recuperar estas ideas muy a grosso modo. Estamos muy contentos, realmente agradecemos mucho estos aportes porque creo que son vitales para el debate que está impulsando hoy el movimiento social y popular en Colombia. Es un movimiento ahí, una lógica que hemos venido caracterizando constituyente, que se vio nuevamente en las calles en noviembre, que hoy nuevamente sale a las calles en contra de la violencia estatal, en contra de la represión estatal. Bueno, aquí en el Facebook Live diferentes compañeros y compañeras han planteado sus saludos. La red marxista, la red de estudios marxistas en Colombia ha planteado un saludo muy especial para la profesora del doctorado en educación de la Universidad Surcolombiana, del movimiento ecosocialista de Colombia, de la red feministas. Bueno, hay bastantes personas que nos están siguiendo y colectivos que están planteando sus preguntas. Quisiera entonces, profesora, si está de acuerdo, leerle algunas de las preguntas que han planteado los y las asistentes en el chat del Facebook Live. Hay una pregunta referida a la necesidad del reconocimiento del trabajo doméstico, ¿cierto? Como usted lo señalaba. Dice Paula, la pandemia se logra observar lo complejo y lo poco reconocido en términos de valor, pero también de las cargas que están asumiendo muchas mujeres en sus hogares. Hay, digamos, como un señalamiento sobre este asunto. Hay otras preguntas que creemos que es central, sobre todo en la crítica que usted, o los límites que se le planteaban al marxismo. El marxismo, ¿hasta dónde nos sirve para entender la fuerte agitación del movimiento feminista en la actualidad? Hay una deuda histórica desde el marxismo para comprender esas múltiples contradicciones, para posibilitar el cambio social. Si quiere, profesora, hablamos sobre esos dos primeros asuntos. Uno, quizá profundizar un poco porque ha sido insistente aquí en el chat el tema de la explotación sexual también, que rige las relaciones sexuales, el trabajo no reconocido de las mujeres, y por el otro lado esas dificultades del marxismo para comprender y contribuir al movimiento feminista. Profe, activa el micrófono, por favor. Sí. Gracias. Sí, claro. No, es una temática que, bueno, yo y otras compañeras en varios países hemos desarrollado por décadas ahora, ¿no? La importancia del trabajo doméstico, que es un trabajo que, bueno, es mejor hablar del trabajo del hogar, del por qué el doméstico como lo confina solamente a la casa. Es un trabajo que va también fuera de la casa, no fuera de la casa. Entonces, ese es como el pilar. ¿Ya? Y aquí junto las dos preguntas, ¿no? En toda la tradición marxista, por ejemplo, se ve solamente la producción de mercancía. No se ve, bueno, Marx habla, en realidad, Marx se da cuenta que la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, no es una cosa natural, no es una cosa que se encuentra, ¿no?, en natura como se puede encontrar un árbol, ¿no? Mas es una cosa que debe ser producida, porque todos los días la capacidad de trabajar se consuma trabajando.
y debe ser reproducida. Todavía, por ejemplo, Marx, en forma muy extraña para mí, ¿no?, ve este proceso como un proceso que se cumple completamente, ¿no?, en el trabajo asalariado. Entonces, una imagen así: el obrero, el trabajador o la trabajadora busca un salario, con salario compra cosas y así se reproduce. Entonces, en Marx no se puede ver el trabajo de reproducción. Entonces, el movimiento feminista, a partir de los años 70, necesariamente ha hecho una crítica, ¿no?, al pensamiento de Marx, ¿no?, reivindicando que no, toda esta esfera que el capitalismo llama privada, en realidad es una esfera de producción, que lo que producimos es en realidad, producimos los trabajadores, ¿no? Que la organización del trabajo capitalista es una organización que tiene dos sectores, tiene varios sectores, pero un sector es la producción de mercancía y el otro es la producción de los que producen, es la producción de los trabajadores, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico del hogar, que ha sido tan desvalorizado, sea del capitalismo, sea para las organizaciones de la izquierda tradicional. La izquierda tradicional, bueno, miraba a la trabajadora doméstica como pues, sujeto atrasado, sujeto que fuera de la gran lucha obrera, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido una mirada muy gran, común. Y que en realidad este trabajo es el pilar de la organización, porque sin trabajadores no hay ninguna actividad productiva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a revalorizarlo? ¿Cómo en los años 70 hemos empezado una campaña a nivel internacional, la campaña por el salario del trabajo doméstico? Y yo creo que fue una campaña muy importante, porque ha servido muchísimo a mostrar que sí, esto es un trabajo, ¿no? Ha servido a decir, basta trabajar sin pago, basta regalar nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra creatividad al capitalismo, ¿no? Ha servido decir, queremos decidir si vamos a hacer, ¿no?, dos trabajos, uno en la casa, uno fuera, o si, por ejemplo, podemos decidir que no vamos a trabajar fuera de la casa si no lo queremos, ¿no? Bueno, esto fue en los años 70. Hoy la problemática sigue. La problemática de cómo revalorizar, porque el movimiento feminista en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, ha abandonado la temática de la reproducción, ¿no? Se ha ocupado de la sexualidad, de la identidad, más el discurso. Recientemente, yo creo que solo recientemente, el movimiento feminista ha recuperado la temática de la reproducción. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque a nivel internacional se ha dado un gran movimiento de mujeres migrantes trabajadoras domésticas. Las mujeres migrantes, ¿no?, que han migrado en Europa, en los Estados Unidos, desde el África, de la América Latina, del Caribe, de la Filipina, ¿no?, llegando de países que han sido brutalmente empobrecidos, ¿no? Permitiendo a las mujeres en Europa, en los Estados Unidos, de buscar un trabajo extradoméstico. Entonces, estas migrantes hoy se han organizado, están organizando luchas muy importantes. Yo creo que su lucha ha visibilizado, ¿no? Ella dice, como la compañera, ¿no?, de territorio doméstico activo en Madrid, sin nosotras nada se mueve, que fue uno de nuestros slogans de los años 70, ¿no? Ellas han puesto en la mesa, bueno,
hoy, para mí, la problemática de la valorización del trabajo doméstico se debe hacer en forma muy compleja, ¿no? Porque es una que debe ser discutida de lugar en lugar, ¿no? Por asamblea de mujeres. Debe ser discutida. ¿Qué queremos? Porque revalorización puede significar servicios, ¿no? Sociales pagados por el Estado, pero controlado para nosotras. Controlado. Porque no es suficiente pedir los servicios, es importante comprender qué servicios, cómo nos los dan. Como decía antes, muchas veces las reformas sociales son reformas que, bueno, te dan algunas cosas de una manera que vas a dividir las mujeres. Entonces es importante cuando pedimos algo al Estado o luchamos para conseguir algo, que sea dinero, que sean servicios, que sea, ¿no?, una inversión de la riqueza en forma diferente, ¿no?, a servicio de nuestra vida. Es importante ver que todo esto no sea el terreno de una nueva discriminación, que sea organizado en forma que subverte la desigualdad que hoy existen entre las mujeres y que no sea usado por dar a alguna y no a otras. Yo creo que esto es muy, muy importante. Entonces necesitamos realmente organizarnos para decidir qué queremos. El tema principal es que sí, debemos obligar al Estado. Esta es la gran tarea, esto es el gran reto que enfrentamos y por eso necesitamos fortalecer nuestro tejido social, obligar a un cambio, de una recanalización, una reapropiación de la riqueza. Basta con, no, vivimos en una sociedad que es realmente increíble. Sabes que hoy las actividades que sirven a la guerra, las actividades que sirven a destruir la vida, son consideradas productivas. Son calculadas e integradas en el Producto Bruto Nacional. Las actividades domésticas, las que dan la vida, no lo son. ¿No? Esto me parece te da la mesura, te da, ¿no?, la calidad de la relación en esta sociedad. Entonces, hay la necesidad de crear espacios para un debate colectivo de la forma en la cual queremos. Pero el principio de cualquier forma, el principio es de una diferente utilización de la riqueza social. Porque si desvalorizamos la reproducción, desvalorizamos nuestra vida, ¿no? Entonces el discurso de Marx, como decía antes, hay un discurso, y también yo tengo una polémica con Marx sobre el discurso de la industria de la tecnología, ¿no? Porque hay también con muchos marxistas, ¿no? Porque hay como una idealización, ¿no?, de la automación. Hay áreas marxistas, ¿no?, que han idealizado la idea de una sociedad en la cual gran parte del trabajo va a ser mecanizado, ¿no? La sociedad donde, bueno, las máquinas van a hacer el trabajo y nosotros vamos a ocuparnos con actividades superiores, ¿no? Como Marx dice de la ideología alemana, ¿no? Que vamos a, bueno, ¿no? Bueno, que prácticamente en la noche vamos a pensar, a leer, a escribir, todas estas cosas, ¿no? Bueno, la problemática es una mirada que no ve el trabajo de reproducción, porque no se puede mecanizar todo el trabajo de reproducción. Por ejemplo, la cura, el cuidado de los niños no se puede mecanizar. Podemos mecanizar, limpiar los pañuelos, limpiar las ropas. Por ejemplo, ¿no?, limpiar un bebé
o hablar, consolar, ¿no? Tratarnos. No se puede también relacionarnos a los enfermos. Todo lo que la relación que implica en el cuerpo, la actividad, ¿no? El trabajo de cuidado es el sector más grande económico del mundo. Es el lugar donde más horas de trabajo son empleadas. Entonces, no podemos presumir que, bueno, vamos a construir una sociedad en la cual las máquinas van a hacer nuestro trabajo. En realidad, el discurso es que vamos a construir una sociedad donde muchas tareas que hoy se cumplen en miseria, en infelicidad, que nos dividen, que nos aíslan, la vamos a reconstruir. La vamos a reconstruir en una forma social que nos permite de ser creativas y creativos, ¿no? Y creativos también en esta tarea. Muchas gracias, profesora. Queremos hacerle solo unas 2 últimas preguntas para no alargar. Sabemos que ya usted para mí es ok, ¿no? Sí, bastante tarde. Sí. Hay una preocupación referida a las dificultades que enfrenta el movimiento social y popular para pensarse las articulaciones. Y esta dificultad de la articulación de las diferentes expresiones del movimiento social y popular debilita, digamos, un poco esa lucha anticapitalista. ¿Qué valoración le merece a usted este elemento y cómo pensar o cómo lograr que el problema de la reproducción y la lucha por la reproducción se constituya justamente en ese eje articulador? Puede ser un poco más específica el discurso de la articulación. Sí, hay una preocupación. Sí, pero ¿me puede ser más concreta de que específicamente cuál es el problema? Que los movimientos sociales y las expresiones del movimiento popular se fragmentan en sus luchas, o es la lucha por el problema ambiental, o es la lucha de las mujeres, o es la lucha de los afros, o es la lucha del trabajador, del obrero. Claro, Entonces, claro. hay un desafío en el siglo XXI y en el marco de esta crisis, porque es un escenario de disputa de cómo valorar o cómo pensarse el problema de la articulación y qué tanto el asunto de la reproducción y esa disputa por la reproducción puede articular. Claro, yo creo que el discurso de la reproducción es como un gran unificador. Puede ser un gran unificador, porque si vamos a ver, ¿no? Es el discurso, el principio de la reproducción, de la valorización de la reproducción. Es el principio que nos permite de comprender cómo toda esta lucha son conectadas y deben ser conectadas. Porque vemos, por ejemplo, ponemos el COVID. Hoy es claro, ¿no? Que la mortalidad del COVID, ¿no? Depende de miles de factores que son todos juntos. Por ejemplo, el calo de inmunidad, porque si comes comidas que son muchas veces porquería, porque tenemos una agricultura industrial que destruye la propiedad nutritiva, etc. Resulta que mueren los que viven en lugares donde el aire es más contaminado. En New York, por ejemplo, el centro de la mortalidad es el Bronx. El Bronx es un lugar que notoriamente de muchísimos años tiene el problema más fuerte de contaminación del aire, donde hay el número más alto de asma, etcétera, etcétera. El despojo, la contaminación de los ríos, la contaminación, la destrucción de los bosques, todo esto. Entonces, ver que hay una continuidad, ¿no? Entre el discurso del cuidado, el trabajo doméstico y también, ¿no? El discurso de la defensa de la foresta, del agua, del medio ambiente, ¿no?
Es por eso que las mujeres liderizan la lucha por la defensa contra el extractivismo. La liderizan porque son el sujeto de la reproducción social. Y también hemos visto que por esto es fundamental que todos los movimientos se preocupen de luchar contra el sexismo, contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque esta capacidad de las mujeres como sujeto de la reproducción, de ponerse en primera línea, en defensa, por ejemplo, de la naturaleza, continuamente es subvertida por el machismo, continuamente subvertida. Una mujer que debe enfrentarse al machismo de su esposo, al machismo del compañero, al machismo de etcétera, etcétera. No es una mujer que puede luchar, no es una mujer que puede verdaderamente, ¿no? Aquí he leído cosas del movimiento de las mujeres del MST, del movimiento de los sin tierra en Brasil, ¿no? Que decían, compañeros, se quiere que luchamos, ¿no? No, basta, ¿no? De nos cortar nuestra energía, ¿no? Con su conducta, ¿no? Que nos prácticamente, ¿no? Nos, ¿cómo se dice? Es un obstáculo. Entonces, esta necesidad, ¿no? De juntar la lucha contra la violencia racista, la violencia, ¿no? Contra los indígenas, la violencia contra las mujeres, ¿no? El fortalecimiento de movimientos que defienden los bienes naturales. Y también la perspectiva de la reproducción es una perspectiva que se debe traer en la fábrica, en las oficinas, en cualquier lugar. Por ejemplo, ¿qué vamos a producir? ¿Por qué los sindicatos no se deben solamente luchar por los salarios, pero también por decidir qué tipo de producción vamos a apoyar o no? ¿Por qué debemos producir, por ejemplo, ¿no? Sustancias que son destructivas, ¿no? Por eso que digo que se debe como cambiar la mirada, ¿no? Mirada no de la fábrica, ma mirada de la reproducción. Y cuando hablamos de reproducción, hablamos no solamente del lugar, del hogar, de la casa, hablamos en senso muy largo, ¿no? Una reproducción significa el aire, significa las cosas fundamentales que deciden de nuestra vida, significa la salud, significa. Yo creo que todo esto, la pandemia, el COVID, como las otras muchas epidemias que hemos sufrido en estos años, nos muestra que hay una relación muy, muy estrecha entre la salud, entre la contaminación del aire, ¿no? Entre el empobrecimiento, la malnutrición. Lo que mueren son los que han sido no capaces de nutrirse. Entonces los movimientos deben conectarse. Profesora Silvia, muchas gracias. Salieron algunas otras preguntas en el chat, pero creemos que en lo que ha venido planteando quedan las respuestas. En efecto, quedan también muchas preguntas, pero sobre todo una energía vital muy importante para continuar estas luchas que necesitamos para darle un giro a esta crisis sin ser ingenuos, pero también con la esperanza y la vitalidad que necesitamos para construir otro mundo. Profesora Silvia, de verdad le agradecemos muchísimo la generosidad de su tiempo, el cariño y la disposición para acompañarnos a todas las compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones sociales populares, de la academia, de las colectivas feministas que acompañaron este espacio dinamizado por Espacio Crítico, por la revista Izquierda y por el seminario Mars Vive. Les agradecemos su participación. En 15 días estaremos también en este espacio siguiendo, discutiendo sobre la crisis y sobre el capitalismo hoy y sobre las luchas para avanzar en un mundo anticapitalista. Profesora, no sé si quiere decir algo para cerrar el espacio. Sí, bueno, solamente un grande abrazo, estoy muy contenta y si piensa que hay preguntas que son importantes, me puede mandar
¿no? A través de la internet. Bueno, un gran abrazo y siento mucho lo que se está pasando en Colombia. Nosotros aquí también estamos pasando un periodo muy, muy, muy difícil. Yo creo que saben que ahora todo vive en un momento de gran suspensión, en un momento muy contradictorio, porque por un lado hemos visto en estos meses, ¿no? Este gran movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Muy importante la respuesta al asesinato, al continuo asesinato de jóvenes, mujeres, hombres, ¿no? De la comunidad negra, ¿no? Ha sido un movimiento muy fuerte que por la primera vez ha visto una participación grande también de mujeres, hombres blancos. Entonces, hemos visto que hay una posibilidad de vuelta, de cambio. Y al mismo tiempo, la respuesta institucional, sobre todo la respuesta que viene del gobierno de Trump, ha sido un racismo abierto, ¿no? Él no, todos los días hace declaraciones que apoyan abiertamente grupos supremacistas blancos. Y ahora prácticamente está anunciando un golpe con las elecciones, que él no va a aceptar, dice que no vas a aceptar los resultados de las elecciones. Entonces, un momento de grande tensión, ¿no? Es como con el COVID, todo se sombra, ¿no? Que es un momento que vamos a ver, ¿no? La crisis son también momentos en el cual algo se rompe, ¿no? Y muchísima gente por la primera vez o mucho más puede ver en la crisis lo que antes no podía ver, ¿no? Es un momento de oportunidad. Esperamos que somos nosotros que vamos a poder usarlo, ¿no? En forma de cambio real. Y muchas gracias, como he dicho antes, abrazos a todas y todos. Gracias, profesora Silvia. Agradecemos el espacio, cerramos el espacio no sin antes invitarlos nuevamente en 15 días a la transmisión que se hará desde el Facebook Live de la revista Izquierda y sea el momento también un poco para expresar nuestra solidaridad con la familia, los padres y las madres de los 43 de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vivos Buenas noches, hasta luego. hasta luego. Sí. Bien.